Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola colegas, ¿cómo les va? En esta oportunidad tengo el agrado de dar inicio al ciclo de actualidad en temas societarios 2020, proyecto que estamos muy contentos de impulsar este año para todos nuestros colegas. Este ciclo cuenta con la coordinación de la doctora Norma Cristóbal, que es consejera titular de nuestro consejo profesional, profesora de la Universidad de Buenos Aires y forma parte del equipo docente del Consejo desde hace muchísimos años en temas societarios. En esta primera reunión que se van a tratar las novedades legales y reglamentarias de la EGJ, contamos con la participación del doctor Ricardo Nissen, que es el actual Inspector General de Justicia, y del doctor Darío de León, que es el director del Departamento de Sociedades Comerciales del EGJ también. Así que queremos agradecer tanto a la doctora Norma Cristóbal como al doctor Nissen y al doctor Darío de León contar con sus participaciones en esta primera reunión del ciclo. Es realmente un honor para nuestro consejo. Esperemos que disfruten de esta jornada y los invitamos a que nos sigan acompañando en este ciclo y en todas las propuestas de capacitación que les brindamos, que son muchas y que tienen por objeto acompañarlos durante la vida profesional, acercándoles herramientas que faciliten nuestra labor. Así que muchas gracias, nos estamos viendo y sigan acompañándonos en esta gestión de cercanía. Un abrazo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos abriendo el ciclo de sociedades acá en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y contamos en la apertura con el flamante Inspector General de Justicia, a quien agradecemos, al doctor Ricardo Nissen, que nos acompañe respetando las reglas de la cuarentena y cuidándonos todos, cada uno en nuestro lugar. Está acompañado por Darío de León, que es el director del área de sociedades comerciales de la Inspección de Justicia, y bueno,
Primero el agradecimiento que estén dispuestos a llegar a nuestra matrícula para ponernos en autos de algunos temas vigentes hoy en día y sobre todo con la problemática que trae esta cuarentena, además de la problemática habitual en sociedades. Quería preguntarte, Ricardo, ¿cómo encontraste la inspección de justicia en esta nueva etapa y cuáles son tus principales objetivos en tu gestión? Bueno, encontré muy desmantelada la inspección de justicia, muy desmantelada, por 4 años que no se había fiscalizado absolutamente nada, muy desmantelado el departamento de ahorro, muy desmantelado también el departamento de sociedades extranjeras. La prioridad en materia de control había sido subvertida en el sentido que no era necesaria o no era una aspiración el control, la calidad del control, sino que la gente tenga lo escrito en 24 horas, lo cual torna absolutamente superfluo ningún control, porque en 24 horas no se puede controlar absolutamente nada. Pero la idea de la gestión anterior era, esto es un trámite, hay que simplificarlo, acá no hay intereses en juego subjetivos, y es todo lo contrario, el control de legalidad existe desde 1857, y la cantidad de abusos y fraudes que se hacen a través de sociedades impone es necesario que haya un organismo especializado, que existe en Buenos Aires desde 1892, para controlar el funcionamiento de todas las personas jurídicas. Pero eso no se hizo. No se hizo en procura de que la gente tenga su trámite en 24 horas. Y a lo mejor son trámites que podían traer inconvenientes, podían, en fin, ocasionar todo tipo de problemas, pero como el que el paradigma pasó a las 24 horas, ¿no es cierto? Como si fuese sacar un documento de identidad o algo por el estilo. Entonces, en el extranjero no se controlaba. Por ejemplo, en SAS es un ejemplo claro de la mala gestión efectuada. En la SAS, que se constituyen en su gran mayoría, se constituyen por vía electrónica, empezaba el trámite en el Ministerio de Modernización y terminaba en Modernización, y nosotros no podíamos meternos a ejercer el control de legalidad, a pesar de que la ley de apoyo al capital emprendedor impone el control de legalidad por parte de la Inspección de Justicia. Bueno, nosotros no tuvimos injerencia ninguna, absolutamente ninguna, y de ahí es que se inscribían muchísimas sociedades con un capital SAS mínimo y suficiente para hasta pagar los servicios o los gastos de la Constitución, y de ahí que se constituyeron cerca de 30.000, porque a la gente le convenía, 30.000 sociedades, y a la gente le convenía enormemente todo este tipo de simplificación de trámites, porque, en fin, tener una sociedad que uno se puede dedicar absolutamente a todo. Era como un certificado, 20.000 ¿no? pesos, con 20.000 pesos, sin el estatuto modelo, con cláusulas, sin cláusula de protección de terceros o de protección de los socios, implicaba un retroceso en la Argentina qué sé yo, de 150 años. Durante años y años la jurisprudencia judicial y administrativa estuvo pendiente que las sociedades o personas jurídicas no se constituyan los efectos de actuar en fraude a la ley o en fraude a terceros particulares, de ahí la doctrina de la utilidad de la personalidad jurídica, en fin, de ahí el principio de la especialidad. Todo eso se ignoró en los últimos 4 años. Se ignoró, no hubo control. Y de ahí que encontré la Inspección de Justicia con los inspectores desanimados, con la mitad de la dotación de gente, muchas se había retirado a través de planes de retiro. Y bueno, ahora estamos reconstruyendo y dictando resoluciones generales demasiado abundantes, pero claro, habían derogado todas las referencias a las sociedades offshore, que tuvimos que reimplantarlas, y tomar alguna medida con relación al capital, al objeto único, a la relación capital-objeto, para evitar es decir, se volvió al espíritu de las 7 del 2005 y de las 7 del 2015. Yo diría más a las 7 del 2005. Las 7 del 2015 trae algunos temas que nosotros no estuvimos, no participamos, pero que no estamos de acuerdo. Pero en definitiva sí, se volvió al espíritu de ambas resoluciones. Así Perfecto. Que eso así encontré la Inspección de Justicia. Bueno, con algunas obviamente estoy de acuerdo, no hablo por todos, pero digamos, bueno, y te adelantaste a lo que te iba a preguntar, que ahora es abundante, hablemos de la SAS, ¿no? Ya con la última resolución 22
de este año se ha solucionado un poco lo que vos estabas hablando del no adecuado estatuto tipo, si bien hay cosas que surgen de la propia ley y no pueden modificarse, pero digamos han adecuado el estatuto tipo a algún tipo de control interno dentro del ámbito societario para que, digamos, no se prostituyan a las minorías y se haga algún tipo digamos, de control interno y de control externo por parte de ustedes, ¿no? ¿Qué más pensás o qué más piensan hacer sobre eso? Ya, Norma, nosotros de entrada quiero ser claro. Nosotros queremos privilegiar un nuevo motor de la economía a la figura del emprendedor. Nosotros no es que, como nos dicen, que atentamos contra la constitución de empresas, porque una cosa es una empresa y otra cosa es una SAC, son dos cosas totalmente diferentes. No se crean empresas a través de se constituye un esquema, un modelo, después la empresa hay que hacerlo. Así que todas esas críticas, o ese supuesto sentimiento negativo en la expresión de justicia de los emprendedores es absolutamente falso, porque estamos conversando con grupos de emprendedores y asociaciones de emprendedores para darle una ley que los emprendedores merezcan. Pero acá hubo trampa de entrada, sabemos que hay que alentar la actividad del emprendedor, las medidas que se tomaron en la ley 27349, con excepción del capítulo tercero, que es el de las sociedades de fracciones simplificadas, son buenas medidas, se pueden ampliar, son buenas medidas, pero se coló una sociedad que debió llamarse sociedad de emprendedores, para que pudieran tener acceso nada más que los emprendedores y pudieran acreditar el carácter de emprendedores algún modelo, alguna inscripción previa, a la presentación de informes, autorización de alguna secretaría estatal, etc. Pero pudo ingresar ahí, a esa sección, a esa sociedad, a ese modelo de sociedad, que no está en la ley 19550, cualquier persona, con el argumento de que el emprendedurismo está en el ADN de cada argentino. Entonces se partió de la base que todos son emprendedores, así como dijo el expresidente de la Nación, que San Martín y Belgrano habían sido emprendedores, u otros gurúes del gobierno anterior, que uno era emprendedor porque sacaba la parrilla al jardín y hacía unos chorizos para los transeúntes. Bueno, se partió de la idea de que para ser emprendedor cualquiera era. Entonces yo podía ir a una anónima, podía ir a una SRL o podía ir a una SAS, que eran sociedades que tendrían que haber estado reservadas exclusivamente para la figura de emprendedores. Los emprendedores en serio, como dispone la ley española, como dispone la ley belga, emprendedores que se caractericen por haber incorporado nuevas técnicas, ¿no es cierto? Ahora Darío va a agregar algunas cosas sobre esto. Pero no, cualquier persona que tuviera ganas de hacer algo. Bueno, yo quiero ser abogado, qué buen emprendedor. Yo quiero ser contador, qué buen emprendedor. Yo quiero cortar el pelo en la esquina de casa a menor valor, muy buen emprendedor. Son emprendimientos. Y te decía, y si no lo quiere hacer es porque usted no tiene ganas de hacerlo, porque si no tiene todas las posibilidades de hacerlo. Entonces, con esa mentalidad, la gente identificó a la SAS con la apertura de pymes o la apertura de empresas. Y eso es un gravísimo error, porque se eliminó de la SAS, todas aquellas normas de orden público o imperativas contra el orden público, que tendieron a proteger a los terceros el correcto funcionamiento de la sociedad o la protección de los accionistas minoritarios. Eso no está, y alguna doctrina muy proclive, gente joven, sin historias en el derecho comercial, o el derecho societario, en la vida académica, dijo, dio un piedra libre para todo. Se puede hacer de todo. O sea, puedo incorporar cláusulas nulas, las nulas del artículo 13, puedo establecer sistemas de violación de los derechos, privar a los accionistas de los derechos más elementales, y ahí sí salían unos estatutos, porque el estatuto modelo realmente era paupérrimo, el estatuto modelo del 2017, y se hizo todo. ¿Para qué sirvieron las SAS? Las SAS sirvieron para limitar la responsabilidad de cada persona, para comprar inmuebles y poner el inmueble en una SAS que la habían constituido 2 días antes por 20.000, 15.000, 20.000 o 30.000 pesos, o para, en el mejor de los casos, para una persona que quisiera poner un maxi-kiosco y dividir su responsabilidad separando patrimonios, el particular del societario. Tenemos muchísimos casos. Sociedades que se crean de un día para el otro, porque eso es la ventaja, por el computador y para aparecer a actores simulados en las quiebras, para aparecer como seccionarios de créditos y votar la propuesta de acuerdo preventivo, insolventarse frente a la mujer, insolventarse frente a los herederos no queridos, en fin.
Si uno lee los edictos, que es la única manera de enterarse, te vas a dar cuenta que un 45% son unipersonales, y se pueden dedicar absolutamente a todo, cualquier tipo de actividad, con un plazo de 99 años, bueno, y con un capital absolutamente suficiente. Esto se llama trasladar el riesgo a los terceros, directamente, no hay otra solución. Está prohibido por normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Y ahí que ¿Qué le bajaron ahora la cantidad máxima en el estatuto modelo? Está en 20 años, creo, si no me equivoco. 20 años, sí. En realidad es un tema que tenemos que ocuparnos. Yo me iba a ocupar en el 2003. No puede constituirse sociedad por los 29 años, ni ninguna persona jurídica por los 99 años, porque no existe el plazo de 99. Dice que ser determinado y en su momento dijo, bueno, 99 puede ser 115, 120, 150. Pero nosotros creemos que el plazo de duración tiene que estar adaptado a la vida de los fundadores, que son los interesados de construir la sociedad. A una realidad económica posible. Claro, pero en las sociedades se desarrolle tiene que estar vinculados a la persona de los fundadores. Después veremos si quedan o no quedan los herederos. Pero, la otra problemática de las SAS estaría visualizada en el endeble respaldo documental y de estados contables, ¿no? Y de contabilidad, digamos, y de actas, toda la parte... Le doy un poquito la palabra, déjame terminar algo. Y te doy la palabra. No, perdón. Lo ideal es apoyar a los emprendedores, que se modifique la ley, porque la inspección no puede modificar ninguna de las resoluciones, si alguien la lee bien, no hay ninguna alteración de la norma de la 27.341. Nosotros tenemos facultades, por la 22.315, que es la ley de organización de la inspección de justicia, de reglamentar la ley. Nosotros la reglamentamos en muchísimos aspectos, estamos carentes de reglamentación. Y algunas normas eran absolutamente contradictorias y lagunas que directamente iban a ser un semillero de ley. Tampoco era posible porque es un principio general de derecho, que una sociedad de 20.000 pesos puede dedicarse a todas las actividades económicas posibles, porque desde 1980, en las primeras normas generales de la justicia, está el principio, como les dije, general de derecho, que el capital tiene que guardar una razonable proporción con el objeto, proporcionalidad con el objeto. Así que nosotros queremos que sea una muy buena sociedad para los emprendedores, que queremos tomar las mejores experiencias de los países extranjeros, pero no una vivada, como fue una vivada, hacer un tipo social fuera de la ley de sociedades, donde no existe límite absolutamente para nadie, donde todo el mundo puede inclusive incluir cláusulas que son nulas bajo el principio de la autonomía de la voluntad. Yo puedo hacer lo que quiera, no es posible. En esta época ni en ninguna época. Porque el principio de la autonomía y la libertad y de la voluntad siempre estuvo limitado por el derecho laboral y por el derecho del consumidor. Así que esa fue la pauta, y esas son todas las normas que hemos sacado que te explican que estamos poniendo en su cauce. Va a ser otro tipo societario, tiene sus ventajas, pero tiene que, no hay ninguna razón por medio del cual los directores, los administradores no tengan que cumplir una garantía, no hay ningún principio que justifique absolverlo de presentar los estados contables de la inspección de justicia, porque son sociedades por acciones. Y bueno, Darío, le voy a dar un poquito la palabra para no monopolizarla a Darío de León como director de sociedad. Sí, bueno, sí, cómo no. Es difícil aportar algo más después de todo lo que aportó Ricardo. Creo que se instala una idea falsa en parte de la sociedad en cuanto a que el rol de la inspección de justicia o los registros del Estado, pero particularmente lo que a nosotros nos incumbe, es o inscribir o fiscalizar, ¿no? Parece haber un movimiento pendular entre ambos extremos. Cuando la IGJ fiscaliza, no inscribe, o inscribe tarde, o inscribe mal, y cuando inscribe, no fiscaliza. Nosotros creemos que la IGJ tiene ambas funciones. Nuestra función que es tanto inscribir y facilitar efectivamente la creación de empresas, que entendemos que es un motor de la economía, apoyado en el sector pymes, que es la realidad económica que realiza nuestro país. Las pymes son el motor de nuestra economía, con lo cual nosotros estamos en contra de las pymes, estamos en contra de los emprendedores. Sí, son el motor del país. Que uno pueda, que es un cheque en blanco, una carta en blanco para inscribir
relativamente cualquier cosa en función a que los trámites salgan de forma instantánea, sin ningún tipo de control, durante el proceso de creación o de inscripción o aún después, como bien señaló Ricardo, ante las obligaciones periódicas de evaluaciones, con lo cual las extranjeras, las asociaciones civiles, las fundaciones, las sociedades de captación y ahorro, con lo cual el desafío de esta etapa de Ricardo, en el cual tengo el honor y el agrado de acompañarlo, es crear un organismo que sea eficaz, que sea eficiente en ambas funciones. Con lo cual no vamos a simplificar una función en el medio de la otra. Eso es un poco la idea y la propuesta, y equilibrar esto, volver a una institución de justicia que inscriba, pero no en desmedro del control y de la fiscalización. En cuanto a las SAS, bueno, han sido publicados ya algunas resoluciones, varias resoluciones. Vos recién, Norma, mencionaste el tema contable. Acércate un poco que se te escucha poco. A ver, ahí se escucha mejor. Sí, gracias. Sí, vos mencionabas el tema contable de la SAS. Efectivamente hay una cuestión ahí a ver o a rever, que es el tema de que, bueno, el artículo 58 de la ley 27349 establece ciertas pautas que en su momento el criterio de la inspección fue no fiscalizar en absoluto a este tipo societario. Nosotros tenemos una idea distinta, con lo cual serán unas cuestiones seguramente a ver, y creo que por ahí no solamente de la inspección, ¿no? La FIP como organismo estatal va a tener una tarea importante ahí. Creo que en su momento algo se avanzó, pero no se pudo concretar en nada. El Consejo de Ciencias Económicas, que imagino que tendrá también su normativa al respecto, con lo cual habrá que ver entre los distintos actores, a ver en esta nueva etapa cómo se encausa y cómo se ve nuevamente el tema de la contabilidad, que entendemos es esencial, porque no solamente en su función interna, sino en relación a terceros. Claro, a los terceros, ¿no? Bueno, es algo que seguramente estaremos viendo en breve, sí. Vos y Ricardo hablaron de las sociedades extranjeras. Puntualmente creo que ahí se volvió exactamente al espíritu de la resolución 7 del 2005, porque bueno, se habían dejado todos los artículos prácticamente sin efecto que hacían al control que hacía la Inspección de Justicia sobre las sociedades extranjeras, sobre, digamos, los representantes incluso. Se habían, digamos, flexibilizado algunos temas sobre los apoderados, que creo que vulneran todos los principios antilavado y los principios antifraude que se habían detectado oportunamente, ¿no? Eso se dio vuelta atrás todo, y eso se va a dejar así, ¿no? O sea, se va a volver al espíritu del control sobre la no inscripción de las sociedades offshore. O sea, las extranjeras que evidencien lo que la actividad real en el país o en los países de origen, ¿no? Es decir, eso queda así. No se olvidó a todo esto. Nosotros dedicamos una de las primeras resoluciones. Sí. En el 2018 habían eliminado hasta la palabra offshore de la norma de Administración de Justicia. No hay una coincidencia, no para los verdaderos emprendedores, esto no es para ellos, sino que hay una coincidencia muy grande entre las sociedades offshore y la redacción de las sociedades offshore y el tema de las sociedades por acciones simplificadas. Exhiben y presentan las mismas deficiencias en materia de transparencia. Uno puede tener, de acuerdo como redacta el estatuto, la posibilidad, como son en las offshore, de saber quiénes son los que constituyeron, que son dos personas, o una o dos personas, o tres personas, pero después, frente a cada transferencia de acciones, el estatuto puede prever que esa transferencia no se inscriba en ningún lado, con lo cual prácticamente la acción pasaría a ser nominal, pasaría a ser al portador, y con eso se desconoce al verdadero titular. Eso viene de la mano a que en la Inspección de Justicia tampoco se reclamaba, y tampoco constaba
no se dice, pero el boletín oficial, qué cantidad de acciones tenía cada integrante. Con lo cual el acreedor particular que podría cobrarse sobre sus créditos particulares sobre las acciones, no tenía ninguna publicidad. Fíjese hasta dónde llegó la falta de transparencia. Y todo eso es lo que la Institución de Justicia está protegiendo, porque en definitiva protege al tráfico mercantil y el tráfico y al bienestar de los ciudadanos, ¿no es cierto? Así que, yo creo que sí. Eso es la intención. Pero eso sin cuidar a los emprendedores, que entendemos, con Darío, es un motor nuevo de la economía y que le tenemos que dar toda la ventaja. Pero una ley para ellos, que las ventajas sean para ellos, no para cualquier vivo que, como pasó, tiene 60 SAS, 30 o 60 SAS a título particular, como sos unipersonal, vas a saber para qué las necesita, o que constituye una SAS, y de hecho tenemos 20 casos, constituye una SAS con 30.000 pesos y a las 2 semanas están comprando un inmueble por $500.000. Para eso no queremos la SAS. Eso lo han detectado ya, eso está detectado. Que han Está comprado absolutamente detectado. Hay una resolución particular en circulación donde estamos haciendo todas las investigaciones del caso. Porque para eso no se hicieron las SAS. Eso es aprovecharse de los emprendedores. Perfecto, perfecto. Me parece que es el control que tiene que hacer el organismo. Hay una cuestión que vos bien introducís, Norma, que hace la transparencia, que es con la normativa antilavado. En los últimos años, en los últimos 15, 20 años, ha habido un desarrollo muy importante en la normativa antilavado, que impacta, que se relacione directamente con todas las estructuras jurídicas y con todos los tipos de personas jurídicas, ¿no? Por eso, y esto influye tanto en el derecho societario hasta en los aspectos contables, como vos recién mencionaste, ¿no? Totalmente. Entonces, hay que rever también las normas societarias y las normas reglamentarias de las personas jurídicas desde esta perspectiva. Curiosamente, en los últimos años, en donde se habló mucho de transparencia, en donde se habló mucho de la lucha contra los activos de origen ilegítimo o dudoso, en materia de extranjería, por ejemplo, se derogó la normativa de la 7 del 2005, en donde ya no se exigió, por ejemplo, acreditar quién eran los socios de la sociedad. Claro, claro. Sí, no sabías cuál era el beneficiario final, no saber quién es el beneficiario final directamente viola y violenta toda la normativa antilavado. O sea, el desconocimiento de quién es el... Efectivamente, se retrocedió en materia de transparencia, contrariamente a lo que se sostuvo. Entonces, efectivamente, tenemos que volver a un régimen en donde la institución de justicia tenga información. Efectivamente, que quienes vengan a poner una empresa extranjera, sepamos quiénes son sus beneficiarios finales, quiénes son sus accionistas, de dónde provienen sus activos. Esto trasciende meramente el derecho societario. Hoy el derecho societario y un montón de ramas del derecho se ven de alguna manera traspasados por la normativa antilavado. Yo creo que es un desafío muy importante por delante. No solamente tener la información, sino que esa información efectivamente esté disponible. Bueno, creo que se daba que estaban disociados los órganos de control de, por ejemplo, la UIF, la FIP, la IGJ, y cada uno hacía y no trabajaban en forma conjunta, ¿no? Con un mismo objetivo. Esa es una tarea muy importante que queremos abordar efectivamente, que no solamente esté, sino que esa información sea útil. Así que... Por eso, pensamos que es fundamental en la relación que dice Ricardo, ¿no? La protección del tráfico mercantil, de los terceros, efectivamente, de ejercer algún tipo de control que sea útil, que no sea meramente formal. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos todos? En definitiva, el que quiere trabajar lícitamente y no en forma espuria o complicándole la vida a los demás. Por último, dos temitas. Acerca de los trámites que hoy en día, digamos, bueno, por vía la situación que estamos pasando de la cuarentena y esta pandemia que no sé, bueno, cuánto se extenderá, lo dirán las autoridades sanitarias y el presidente. Los trámites digitales han llegado para quedarse también en la inspección. ¿Cómo ven el panorama de acá futuro?
Absolutamente. También se ha instalado una idea falsa desde algunos medios, desde algunos sectores, como que esta gestión, digamos, quiere dar una vuelta, queremos volver al papel, queremos volver, algunos hasta de forma indirecta, pareciera que queremos volver al medioevo, ¿no? Nosotros creemos que la tecnología ha llegado para quedarse. La tecnología es una herramienta muy útil, tremendamente útil y necesaria en esta época. Tal es así que la Inspección General de Justicia ha sido el primer organismo en la Argentina que durante la pandemia sacó una resolución facilitando el funcionamiento de las personas jurídicas a través de herramientas tecnológicas. Esta resolución fue directa o indirectamente adoptada por otros organismos, Sí. por otros registros. Sí, por otros registros. En el interior, no vamos a hacer la lista, pero ha sido una herramienta, y en eso hemos sido pioneros en la utilización de brindar una herramienta o de dar una forma, un enfoque para brindar una herramienta tecnológica cuando justamente la sociedad más lo necesita. Con lo cual nosotros consideramos que la tecnología es un medio útil, es un medio necesario y ha llegado para quedarse. Y lo que vamos a específicamente preguntar, nuestra ambición, que esperamos poder llevar a cabo durante esta gestión, es pasar una IGJ totalmente digital. Perfecto. Donde todos los trámites, la totalidad de los trámites se pueden hacer de forma digital. Vamos a ver si las herramientas, los tiempos y el presupuesto nos acompañan. Claro. Sí, Hay un gran desconocimiento desde afuera, en donde uno por ahí no sabe cómo funcionan los registros. Particularmente nosotros tenemos una serie de sistemas informáticos propios desarrollados a través de muchos años de la Inspección General de Justicia, que no todos los sistemas son compatibles entre sí, lo cual implica un gran esfuerzo en sistema, en desarrollo tecnológico, que no ha sido llevado a cabo lamentablemente en los últimos años. Entonces, tenemos distintos sistemas informáticos que se superponen y que habrá que compatibilizar para poder llevar a cabo una digitalización total de la inspección. Pero realmente pensamos que sería muy útil en que todos los trámites se puedan hacer de forma digital y hacia eso vamos. Esto no es el desmedro del control. A ver, obvio. No se contrapone la digitalización con la fiscalización. Es más, IGJ, durante la pandemia, hemos ejercido la función de fiscalización de ciertas asambleas de asociaciones civiles y de determinadas sociedades de forma remota. Me animaría a decir que somos el primer organismo a realizar una fiscalización digital. Me animaría a decirlo, pero no estoy 100% seguro. Pero si no somos primeros, somos de los primeros. Con lo cual, la digitalización y la fiscalización van de la mano. Creemos que ambas cosas son importantes. Con lo cual, bueno, sí, de hecho, estamos en tratativas con avanzar con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la recepción y el envío de los oficios se haga de forma digital. Estamos avanzando de la misma manera con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno. Nuestra idea va hacia ese lado, hacia toda la constitución de todos los trámites que el profesional, el usuario lo pueda hacer desde su estudio, desde su casa, pero sin desmedro del ejercicio del control de legalidad y de la fiscalización que debe realizar. Sí, obviamente una cosa es dar una posibilidad de hacer las cosas digitales y otras no ejercer el control, o sea, el control se puede ejercer igual. De hecho, soy testigo del esfuerzo que hemos hecho y que han hecho ustedes junto con los consejos profesionales y colegios profesionales de CABA para poder llevar adelante los trámites en forma mancomunada entre los colegios, los consejos profesionales y el organismo. Realmente es algo interesante que lo hemos hecho todos a distancia. Y creo que fue muy importante para la matrícula, tanto en principio de abogados y de contadores, ¿no? Para poder solucionar los trámites. Un problema concreto, por ejemplo, con el que nos encontramos al reabrir el organismo, aunque sea de forma parcial, con una guardia de los trámites, digamos, los más necesarios y los más urgentes, en que los dictámenes de precalificación, tanto de informe de precalificación en el caso del Consejo de Ciencias Económicas, nos encontramos con el problema, tanto la inspección como los colegios, de cómo efectuar esa legalización del dictamen del Consejo. Lo hemos resuelto
muy bien y en muy poco tiempo, Sí, colaborando entre sí. los distintos organismos. Por lo cual esto es un claro ejemplo de que el control no va en desmedro de la informatización o de la digitalización, van de la mano perfectamente y hacia ahí apunta nuestro esfuerzo. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si querés agregar algo más acerca de lo que esperás y de si esperás algo también de los profesionales, que vamos a hacer el esfuerzo que corresponda, pero también queremos la reciprocidad en estos momentos, ¿no? ¿Qué querés agregar, Ricardo, sobre la gestión y el No, futuro? nada. Quiero decirle que vamos a hacer un control estricto sobre las personas jurídicas y sobre el funcionamiento de las personas jurídicas, que vamos a ser inflexibles también cuando se abusa de los terceros, de la ley, y fraude a la ley, que vamos a hacer investigaciones de oficio, pero les quiero decir también que cuando se trata de trámites donde no hay nada de eso, de lo que le vengo mencionando, no vamos a permitir que se demoren en el tiempo, ni muchísimo menos. No puede ser que uno no tenga en 10 días a lo sumo una inscripción de administradores, como sucedía. No, vamos a hacer los trámites, vamos a permitir que los trámites se realicen en el menor plazo posible. Pero, como dice Darío, sin el miedo de ejercer un control, porque en el control está el beneficio, hay un interés nacional en controlar las personas jurídicas, porque son tan malas las experiencias que hemos tenido en los últimos años, realmente, y fundamentalmente después de los Panamá y Paradise Papers, que más vale que la Institución de Justicia cambie el rol que tuvo en los últimos 4 años para tener un rol muchísimo más activo. Perfecto. Bueno, yo les agradezco a los dos. Van a ser convocados a lo largo del año en el ciclo, quizás para hacer alguna charla más. Ahora luego vamos a seguir con algún estudio de las resoluciones que sacó el organismo hacia la matrícula, pero a ustedes los liberamos acá. Y bueno, Ricardo, Darío, muchas gracias. Estamos en contacto siempre en estos días en la gestión y te agradezco tu calidez. Ricardo, nos conocemos hace muchos años y es un placer que vuelvas a estar en el organismo y bueno, también te agradezco que hayas accedido a esta charla virtual en la que todos nos cuidamos mutuamente. Bueno, nos mantenemos en contacto y muchas gracias a ambos. Adiós. Gracias, Norma, y gracias al Consejo por esta invitación. Gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Después de la presentación que tan gentilmente nos hizo nuestra presidenta del Consejo Profesional y las palabras que nos dirigieron el doctor Ricardo Nissen y el doctor Darío de León, funcionarios respectivamente el Inspector General de Justicia y el director de Departamento de Sociedades Comerciales del ente. Vamos a hacer hoy en la apertura en la primera reunión del ciclo que se puso este año 2020 de la adopción de las nuevas resoluciones y sus implicancias desde enero hasta la fecha, es decir, hasta mayo del 2020, o sea, hasta esta semana, ¿no? Estamos a mediados de mes de mayo. Lo que vamos a ver es la resolución 24 del 2020, que son las resoluciones que sacó la nueva conducción del ente. Las dividí a los efectos más que nada didácticos en temas generales, procedimientos simplificados para ciertas asociaciones, sociedades extranjeras y offshore, y la sociedad por acciones simplificada o como se la conoce con su abreviatura SAS. Entonces vamos a dar un panorama. Junté un poco todas las resoluciones a los efectos que fuese más fácil y didáctico para todos. Empezamos con los temas generales, es decir, tenemos una resolución muy importante que es la 5 del 2020, que deroga la 8 del 2016
y podríamos decir que volvemos al espíritu de las resoluciones del compendio de resoluciones del IGJ, que empezó con la 7 del 2005 y que luego le siguió la 7 del 2015, que tiene que ver con algunos temas muy particulares de llevar adelante para una seriedad y para minimizar la posibilidad de la utilización de la persona jurídica en distintos fraudes empresarios que se han venido llevando adelante y sobre todo luego que estalló el leading case del caso Enron allá por inicios del siglo, en el año 2001-2002. Entonces, esta relación que tiene que guardar el objeto con el capital o viceversa, y que se aplica tanto a la sociedad anónima como a la SRL y a las SAS, tiene que ver con que nosotros tenemos un objeto único, preciso y determinado, con una descripción concreta. Eso es lo que quiere puntualmente la Inspección General de Justicia. Y que el resto de las actividades que no son prohibitivas tienen que ser conexas o accesorias o complementarias de la principal. Es decir, la idea es, yo puedo tener una fábrica de aviones, sí, pero si yo hago o constituyo una sociedad para, no sé, construir aviones y además tener una librería y le pongo un capital mínimo de 100.000 pesos, por ejemplo, el que es para las sociedades por acciones, bueno, difícilmente pueda vender, digamos, dedicarme a fabricar aviones. Creo que no puedo hacer comprar ni una rueda del tren de aterrizaje. Con lo cual, lo que se quiere es el sinceramiento de para qué utilizo la figura jurídica, que no sea para desvirtuar algún tema societario o desvirtuar algún tema de ilícitos, tantos fiscales como internos dentro de la sociedad. Y además esto tiene que ser tanto en la Constitución como en las futuras reformas estatutarias. Es decir, no puedo iniciar con un objeto preciso y determinado y dentro de 2 años hacer vía una asamblea extraordinaria un cambio radical del objeto social para poder incorporar la multiplicidad de objeto a través de una reforma. Esto lo va a monitorear la IGJ durante todo el periodo de vida del organismo. Y obviamente debe guardar, no solamente tiene que mantener una especificidad el objeto, sino además tener relación con el capital social. Esto lo vemos en la siguiente firmina, que digamos está interactuando entre 2 o 3 resoluciones, que es que debo adecuar el capital social al tipo de actividad que voy a hacer. Es decir, tengo que acreditar además los aportes en efectivo, que sean incorporados al detalle escritural cuando se hace la constitución por vía de un soporte escritura pública. Si es un instrumento privado, debe haber un acta notarial que acredite los aportes, porque si no, digamos, es como que no existieron, ¿no? No hay la realidad. Y sabemos que los aportes de bienes, eso sigue igual, conforme lo dice la ley y las resoluciones respectivas, tendrán que acreditar evaluaciones y dictámenes profesionales que así determinen el valor veraz que se le pone. E incorporar incluso cómo están las participaciones societarias al momento de la Constitución. Esto dio la resolución 3 del 2020, tiene un modelo de dicto en donde se tiene que establecer cuáles son los integrantes de la figura societaria que se trata para darle publicidad. Esto también se adecuó y se llevó a aplicarlo a la sociedad anónima simplificada, a la sociedad, por acciones simplificada, a los efectos de exteriorizar y cumplimentar no solamente normativa de
de transparencia societaria, sino también en cumplimiento de normativa antilavado, que me indica que debo decir cuáles son los beneficiarios finales, en definitiva, del órgano, de la persona jurídica que estoy creando. Por otro lado, eso en lo que tiene que ver con el capital y la relación que debe guardar con el objeto social, ustedes me van a decir, ¿y cómo se hace? Bueno, generalmente me lo va a objetar al momento de la inscripción, me va a objetar el capital y tendré que dar las manifestaciones adecuadas, tendré que elevar quizás presupuestos, es decir, nada tampoco obsta que yo tenga una forma de constituirla con un valor más pequeño y luego tengo comprometidas aportaciones futuras, pero eso debe surgir de algún plan presupuestario, de algún plan de acción y que sea obviamente certificado, digamos, su existencia por un informe de profesional contador público. El otro punto de cuestiones generales que incorporó la resolución 11 del 2020 fue la posibilidad de las reuniones a distancia. Es decir, se aprovechó, estaban consideradas de alguna manera el último tiempo la posibilidad de llevar adelante estas reuniones de los órganos de administración a través de que obviamente hoy se hicieron más comunes y masivas porque estamos en cuarentena y no podemos salir y llevamos adelante todos reuniones vía diferentes tipos de plataformas. Entonces, esto puede aplicarse a los órganos, a las reuniones de órganos de administración, de fiscalización y de gobierno, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. Si bien en principio la resolución 11 del 2020 se aplica específicamente y únicamente se otorga esta posibilidad a los que lo tienen previsto en el estatuto, es decir, a los que los socios o accionistas accedieron a ese tipo de reuniones, hoy en día se le dio la posibilidad a todas las personas, los entes jurídicos que tutela el organismo, que lo puedan hacer a distancia durante el periodo que dure, como dice específicamente la resolución, que se prohíba, se limite o se restrinja la circulación de personas. Es decir, mientras no tenga posibilidad todo el mundo de volver a la actividad normal y poder acceder a este tipo de reuniones, aunque no esté incorporado en el estatuto societario, yo puedo llevar adelante reuniones a distancia. Lo que informa que eso es importante por seguridad de todos los socios, que el estatuto, y en el caso de los que lo hagan solamente por este periodo de pandemia, tienen que llevar adelante, cumplimentar con estos 7 requisitos, es decir, que pueda ser libre de acceso a todos, que se las comuniquen con tiempo para poder acceder a la plataforma, a los audios, al video, es decir, que no se cercene su participación con la excusa de que no accedió, no pude acceder, no. Que participen con voz y voto todos los órganos del ente, incluidos con voz los del órgano de fiscalización, si existiera en el órgano, grabar digitalmente la reunión y esta grabación digital el representante la debe conservar al menos 5 años, es decir, a los efectos del respaldo documental. Obviamente va a tener que ser transcripta y suscripta por los participantes, por el representante y pasada ante el libro de actas respectivo. Pero el soporte de video es el que se requiere que se guarde al menos 5 años a los efectos de que coincida el acta con lo que ahí se transcribió. Y por supuesto que se garantice la convocatoria por los medios legales y estatutarios que puedan tener acceso y llegada a todos los componentes de la
sociedad o asociación. Es decir, lo que acá se quiere es que la tecnología esté al servicio de llevar adelante las reuniones y no que esté a los efectos de quizás hacer un fraude societario, de privarle a la minoría o a determinado sector de la minoría del órgano de gobierno de acceder y tomar decisiones, o que queden asentadas sus disidencias o sus comentarios en los debates de las respectivas reuniones. Con lo cual acá tenemos una posibilidad que ya está siendo utilizada. Bueno, el otro tema general de las que sacaron sucesivas resoluciones es el de la suspensión de los plazos por el periodo de cuarentena. Es decir, cada vez que el presidente, desde que se sacó el DNU de marzo del 2020, en el cual se dio lugar a la primera parte de la cuarentena, y en las sucesivas modificaciones se suspendieron los plazos durante este periodo de restricción de circulación de personas. Por más que al 22 de abril, si no me falla la memoria, abrió sus puertas nuevamente el registro público, porque digamos así lo autorizó, lo impulsó el gobierno nacional, y todos los registros de propiedad mueble, automotor, registro público de comercio, etcétera, abrieron sus puertas, solamente con restricción a determinado tipo de trámites en el caso de la inspección, y además con turno riguroso, es decir, que no se pueden llevar adelante esos amontonamientos de personas que generalmente son normales en este organismo, porque va y asiste mucha gente. Hoy en día se atiende solamente por asistencia por número. Y por lo que me han dicho los funcionarios, si bien hay posibilidad de otorgar 40 números por día, nunca se presentan la totalidad de personas a lo largo del periodo que está abierto por día el organismo, con lo cual la afluencia es bastante moderada a los efectos de respetar la cuarentena. ¿Por qué es importante esto? Porque se suspenden los plazos de cualquier aplicación de normativa, de presentación de balances, de informes, etcétera, que se den durante el periodo de la cuarentena. Con lo cual, al suspenderse los plazos, es como que se corre para adelante todas las presentaciones. Por otro lado, desde la primera resolución que emanó el organismo de control, la 1 del 2020, se focalizó en llevar adelante algunos procedimientos simplificados para incluir algunas asociaciones. Esto solamente es aplicable a aquellas asociaciones que tengan algún tipo de estos objetos principales, que algunos fueron agregados a posteriori, los últimos 5 que acá les pongo, que fueron en la 9 del 2020. Es decir, que se privilegia para posibilitar que se haga una simple asociación o una asociación cuando el objeto es la promoción y atención de derechos económicos, culturales de grupos vulnerables, ya sea desde el punto de vista étnico o en relación a grupos vulnerables de pobreza o con cuestiones de género. Actuación de cooperadoras o establecimientos educativos u hospitalarios que tengan algún tipo de cooperación con los entes que representan. Luego se agregó todo lo que tiene que ver con la defensa y la promoción de los derechos humanos, espacios culturales independientes, que a veces hay que son barriales, incluso centros de jubilados, bibliotecas populares, es decir, clubes de barrio, todo lo que sea fomentar la pequeña asociación de un núcleo barrial o de personas que estén en determinada situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que se le restringe en cuanto a documentos, en cuanto a formalidades? Bueno, se les permite constituir en base al formato modelo que está en el Código Civil y Comercial,
se lo exime del pago de los aranceles de constitución, de trámites prevarificados y de rúbrica de libros, salvo el informe precalificado, salvo que tuvieran alguna vista, porque la idea es que en 4 días tengan todo el trámite resuelto. Y con un aditamento que la idea es que la reserva de nominación todo se haga dentro del organismo, lo haga, digamos, todo lo que tiene que correr los pasos dentro del organismo se hagan por vía interna, incluida la reserva de nominación, por eso se le pide una cantidad de nombres a reservar. Y obviamente en 5 días tendría terminado e inscripto el formulario. Si hubiese alguna objeción sobre el formato, ahí sí, quizás sobre algún aporte, sobre alguna cosa en particular, ahí sí se le va a pedir que sobre las vistas cursadas algún profesional emita alguna opinión, porque ahí tendríamos algún caso de controversia si no se llevó adelante. Pero digamos esto, si se lleva adelante el instrumento de presentación previsto en el Código Civil y Comercial, no habría dificultades que el trámite saliera en 5 días. Además, aclaro que hoy en día no se están recibiendo en el organismo nuevas inscripciones de sociedades o de entes, solamente aquellas que tengan que ver con actividades esenciales. Es decir, que si yo quiero constituir una sociedad, una clínica o algo que tenga que ver con una actividad denotada esencial por el DNU de marzo del 2020, en ese caso me lo van a aceptar. O de trámites que estuvieran de vistas que hubiese que contestar. No se están recibiendo presentaciones de balance, ni modificaciones estatutarias, ni nuevas constituciones de sociedades por ahora. Esto puede cambiar en las modificaciones o aperturas que se hacen cada 15 días cuando, digamos, desde el Poder Ejecutivo se toman otras medidas en relación con la cuarentena. Además, por la Resolución 8, se les provee de un programa permanente de capacitación a los dirigentes de este tipo de asociaciones civiles, pero tienen que pedirla por escrito a la Inspección General de Justicia. Esto es para que, digamos, un club de barrio, una biblioteca popular pueda cumplir sus fines y tenga una apoyatura social por parte del organismo. Bueno, por otro lado, esto también le aplica a todas las asociaciones civiles, a aquellas que no han implementado las reuniones a distancia de sus órganos. Se prorrogan los mandatos de los administradores y de los miembros del órgano de administración, de gobierno y de fiscalización. Mientras duren, siempre hace referencia al decreto 297, es decir, mientras dure el objetivo de la cuarentena, podemos seguir celebrando las reuniones a distancia en forma para resolver y para para acordar estos temas urgentes. Si no se hicieron las reuniones a distancia por distintos temas, puede ser por no contar con la tecnología, por no acceder la totalidad o por no tener los medios para hacerlo, bueno, se le prorroga el plazo, cosa de que no estén en una situación de vulnerabilidad o de irregularidad en relación a estos temas. Muy bien. Los dos temas que faltan son sociedades extranjeras y offshore y SAS. Acá, más que nada, el resumen sería, volvemos al espíritu, como dije, de la Resolución 7 del 2005, que luego fue refrendada en la Resolución 7 del 2015. En el año 2018 se había vuelto atrás en todo lo que tenía que ver. Yo acá les puse algunos de los puntos que fueron vulnerados por
la resolución 6 del 2018, que eliminó una serie de controles que tenían las sociedades offshore y todas las extranjeras en relación a el control que tenía que hacer el órgano de control, Contralor Societario, la Inspección de Justicia, en relación a la presentación de las inscripciones, la antigüedad para cancelar por inactividad, informar la nómina de los socios, que es muy importante también, no solamente por las leyes de transparencia, de fraude empresario, sino por la aplicación de normativa antilavado. Eliminaba toda la obligación del 124 y la ponderación, las sociedades vehículos, y además también quedaba el librado a lo que decidiera en su momento el organismo, la erradicación de nuevo de sociedades offshore que habían sido totalmente prohibidas. Volvimos a la normalidad, digamos, podríamos decir, bueno, a quienes están de acuerdo, quienes estamos de acuerdo con estos procedimientos, nos ponemos contentos de que se derogue la 6 del 2018 y se restituya la normativa anterior. ¿Por qué? Porque, bueno, no se prohíbe que trabajen sociedades extranjeras en la Argentina. Lo que se prohíbe es el mal uso de sociedades offshore y de comunidades que son de baja o nula tributación, paraísos fiscales, y se vuelve a todo lo que estaba nominado en esa resolución. De hecho, en un anexo a la resolución 2 del 2020 se le agrega todo un anexo donde para mayor abundancia se vuelven a copiar todos los artículos que están vigentes, que son los que acabamos de decir que se habían derogado. Pero además viene con la novedad de que a los representantes de las sociedades extranjeras se les exige constituir una garantía por su función como representante de esa sociedad extranjera, lo cual me parece poner en un grado de equidad al empresario local, al ejecutivo local con el ejecutivo extranjero o representante de una sociedad extranjera, tanto sea por el 118 como por el 123. Es decir, recordemos que el 118 eran los que actúan como sucursal, agente o asiento permanente, y el 123 cuando actúan como socias de sociedad local, es decir, socia de otra sociedad. Este monto va a tener que ser igual al quíntuplo del capital mínimo previsto en el artículo 186 de la Ley General de Sociedades. O sea, el artículo es el capital mínimo de constitución, que hoy en día son 100.000 pesos, así que el monto de la garantía ascendería hoy a 500.000 pesos para el representante de la sociedad extranjera. Los representantes actualmente en ejercicio deberán presentarla, o sea, digamos, los nuevos la van a constituir al momento de la solicitud de inscripción. Los que están hoy en funciones, en la próxima presentación de la documentación ante la Inspección General de Justicia, es decir, en época de presentar los balances, la documentación anual en los estados contables, tendrán que adjuntar la constitución de esas garantías como corresponde y establece hoy la resolución 2 del 2000. Bueno, ¿por qué es importante esto de volver a incorporar el espíritu que emanó la resolución 7, 2005 y 2015? Porque se cumple con las normas de prevención del lavado de activos. Por más que sea reiterativa, nosotros firmamos tratados internacionales, y si yo permito que se radiquen o no controlo a sociedades que son originadas en paraísos fiscales o de baja o nula tributación, estaría vulnerando y poniéndome en una situación de menoscabo en relación a la aplicación de las normas de antilavado en Argentina. Y por otro lado, porque además estoy previendo y conteniendo
el fraude empresario. Es decir, estoy dándole transparencia al mercado porque estoy diciendo quiénes son las personas que intervienen, los beneficiarios finales, y con esto también cumplo con la normativa que me exige una transparencia y el mejor actuar de las personas jurídicas y obviamente de los ejecutivos que las representan, para no caer en los fraudes que ya famosos que dijimos de principios del siglo XXI, Enron, WorldCom, Parmalat, y podríamos hablar HSBC, Carrefour, etc. Bueno, por último vamos a hablar de todas las resoluciones que aplican a la sociedad por acciones simplificadas. La ley 27349 focalizó el tema en relación a lo que se llamó el emprendedor o el capital emprendedor y poder fomentar y digamos de alguna manera darle una herramienta de asociatividad a ese pequeño empresario o a ese capital emprendedor. Es decir, primero y principal, si ustedes leen los fundamentos de la mayoría de estas resoluciones que sacó el organismo de control, lo que hace énfasis es, esto es para beneficiar realmente al pequeño emprendedor, al emprendedor. Es más, y ustedes habrán escuchado recién al inspector general que dijo, no estamos en contra del emprendedor, lo que queremos es facilitarle. Pero por otro lado, lo que se quiere hacer es tener claro quiénes utilizaron por algún tipo de astucia el agujerito que dejó la ley en relación a las SAS y la utilizó con otros fines. Es decir, entonces estas resoluciones son específicas. Nosotros dijimos que había 24 resoluciones que sacó el organismo hasta ahora, hasta hoy. Bueno, hay 5 que refieren a las SAS, más alguna otra que con características generales también incorpora a las SAS en su égida o sobre su égida. La idea es decir, bueno, voy a limpiar cuáles usaron una figura jurídica que estaba destinada al pequeño emprendedor y la utilizaron como si fuese una anónima o una SRL para vulnerar o llevar adelante cierto tipo de, yo no me animaría a decir fraude, pero por lo menos mínimamente un acto poco ético, porque lo hicieron para otros fines. Y ahora voy a pasar a dar algo. En relación al capital, que ya dijimos que le aplica lo de la relación objeto-capital, es decir, el capital, el objeto es múltiple porque lo permite su ley de origen. Entonces, una resolución de la Inspección General de Justicia no lo puede modificar. Tendría que ser reformada la ley para poder llevarlo. Pero sí, el organismo puede aplicar el establecer la relación objeto-capital. Entonces, en caso de controversia, deberá presentar un informe escrito por contador público. A ver, la ley de SAS, el capítulo especial de la 27349, lo que me dice es, usted la puede constituir con 2 salarios mínimos vitales y móviles, hoy serían algo más de 30.000 pesos, o no sé si llegamos a 40.000, y tengo un objeto múltiple. Ahora, el organismo también está en su deber de control de decir, mire, usted todo esto no lo puede hacer con este capital. Con lo cual, le puede objetar a través de una vista cómo piensa, como habíamos dicho antes, cómo piensa solventar esa actividad. Y acá es muy fácil. Si yo realmente voy a hacer una actividad legal y real y tengo un proyecto de un emprendimiento con un proyecto de aportes comprometidos, puedo presentar alguna documentación que así lo acredite, incluida con un informe profesional. Si no lo puedo presentar, bueno, tendré que adecuar el estatuto a lo que realmente yo voy a llevar adelante. Eso por un lado. Es decir, no se prohíbe, sino se dice, bueno, acláreme para no desvirtuar
el fin último que tuvo la normativa. Por otro lado, se vio esto se aclaró porque se ha hecho, no incluir los gastos digamos, no incluir dentro del capital a inscribir los gastos que se hubieran llevado adelante por la sociedad, es decir, sumarlo y decir, bueno, eso no está permitido en ningún caso y bajo ningún tipo de figura societaria. Y por otro lado, también le obliga a los administradores, como al resto de las sociedades, constituir garantía por sus funciones. Es decir, los equipara. Acá tenemos una equidad, que ustedes saben que lo pueden hacer a través de un seguro, con el resto de las sociedades. Por otro lado, esto es más para que lo lean, digamos, es textual como está en la normativa, lo que quiere es que no se incluyan estipulaciones que dejen de lado, por ejemplo, el artículo 13 de la Ley General de Sociedades, en general está dirigido a lo que en derecho denominamos cláusulas leoninas, es decir, al que le otorgan solamente a un socio todas las ganancias, a otro todas las pérdidas, es decir, cosas que nadie firmaría en su sano juicio, por lo menos. Que digamos, o alguna de estas otras que no me den anticipadamente los estados contables para que yo pueda intervenir y pedir explicaciones como accionista, que no se contemplen, que se obste de alguna manera llevar adelante reservas, que no me limiten el derecho de preferencia de acrecer, es decir, el derecho de receso, que son derechos inalienables que nacen de mi calidad de accionista. Es decir, estos derechos casi no lo tienen otras sociedades, sino que nacen con el hecho de ser accionista. Y que no excluyan también el derecho a impugnar resoluciones. Es decir, por más que yo simplifique, porque el hecho de llamar la sociedad por acciones simplificada, la palabra simplificada significa que voy a tratar de que sea más sencilla su constitución y además llevarla adelante, pero que esta simplificación no se vea en la práctica puesta de manifiesto como una especie de sociedad offshore vernácula. Para más hablar de esto pueden leer el propio libro que escribió hace un tiempo el doctor Nissen, que se llama la offshore argentina. Bueno, ahí van a entender por qué, digamos, hay fundamento en este tipo de situaciones. Por otro lado, la resolución 22 del 2020, que fue una de las últimas que salió la semana pasada, bueno, es muy ilustrativa y refiere a esto que les decía yo de las irregularidades. Les digo bien la fecha, salió el 6 de mayo. Es una resolución que está orientada a hacer un control específico juntamente con otros organismos fiscales como la FIP y los registros de la propiedad inmueble, a los efectos de determinar si los datos de las que adquirieron cierta cantidad de inmuebles en la capital federal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros lugares, en otras provincias. ¿Por qué es esto? Porque se encontró que se han constituido sociedades por 2 salarios mínimos vitales y móviles que a los 2 meses o al mes compraron una propiedad de varios miles de dólares y que realmente no llevan, primero no se supo con qué dinero se compró y segundo, bueno, no lo estarían utilizando en actividades que tengan que ver con el cumplimiento del objeto social. Entonces, me mintieron, yo me hago esta pregunta, me mintieron cuando la constituyeron, que no era lo que iban a hacer inversiones, entonces no es el tipo societario que tengo que
tomar. Tendré que constituir una sociedad anónima u otro tipo de sociedad, pero tengo que acreditar otro tipo de movimientos. Y si voy a comprar un inmueble a los 2 meses de constituida o al mes de constituida, bueno, evidentemente me faltó algún tipo de clarificación en el capital social, porque no sé cómo en tan poco tiempo pudieron adquirir inmuebles de semejante naturaleza. Todo esto, la 22, no voy a alargar acá, si alguno luego quiere hacer alguna pregunta a través de los foros, o lean, si no, digamos detenidamente la resolución 22, a lo que refiere es a llevar adelante investigaciones, como en su momento se hicieron con las sociedades offshore, para ver realmente qué pasa en esos inmuebles adquiridos. Si no se utilizó solapadamente este formato societario para no dar a conocer quiénes son los integrantes de la sociedad, que también puede ser unipersonal, y poner a nombre de una sociedad de este tipo que prácticamente no tiene regulación, a los efectos de como mínimo evadir impuestos, porque bueno, no puedo justificarlo y compro el inmueble a través de una sociedad anónima por acciones simplificadas. Y entonces no guarda relación la compra y el objeto con la actividad que estoy desarrollando. Y de pronto nos vamos a encontrar que en ese inmueble, si lo vamos a visitar, en realidad no se encuentra la sede social de ese emprendimiento, sino que quizás es un inmueble de alquiler o un local que lo alquila otra empresa. Entonces, bueno, la idea es sincerar qué se hizo con las sociedades por acciones simplificadas, que no se haya desvirtuado aquello por lo cual se constituyó. Por último, más enriquecedor, lo que hice fue un cuadrito en donde comparé el estatuto que salió en la resolución primaria, que es la 6 del 2017, cuando recién se abrió la posibilidad de constituir las SAS, con el estatuto que pone de relieve, después de la 22 salió la resolución 23 del 2020, en donde lo que me hacen es un estatuto tipo que va como anexo de la resolución, en la cual se toman algunos recaudos y sin pasar por arriba de la ley 27349, que es la ley que origina la SAS, estableció por lo menos una forma de funcionamiento de los órganos societarios de esta sociedad. Bueno, ustedes van a ver los ítems que yo califiqué como relevantes, el estatuto primigenio y el estatuto de la 23, el estatuto que actualmente funciona como vigente. Se podía constituir por 99 años, se la acotó por hablar de emprendedurismo a 20 años. Obviamente la sociedad va a poder pedir su prórroga el día de mañana. El objeto sigue siendo múltiple, lo que se le adicionó fue que el capital debe guardar relación con el mismo. El capital se agrega un párrafo en el que se hace especial, digamos, hincapié en que en los aumentos de capital a posteriori de la Constitución no se vean cercenados los derechos de preferencia de acrecer, es decir, yo tengo derecho, si soy accionista, a tener mi derecho de preferencia y de acrecer sobre aquel capital que no haya sido preferido por mis consocios, y además que si se hace una prima de emisión para un aumento de capital, no sea óbice para cercenarle la posibilidad del derecho de preferencia a los accionistas minoritarios, sino que sea valuado, de acuerdo a las normas profesionales vigentes. O sea, ahí ponen en la redacción que la base de la prima de emisión de las acciones del aumento de capital se lleve adelante en relación a un balance de no más de 180 días desde el momento de la
¿cómo se llama? De aprobar el aumento de capital, y si el cierre de ejercicio es mayor a 180 días, entonces habrá que hacer un balance especial con no menos de 90 días de diferencia desde la fecha en que se va a aprobar el aumento de capital. Es decir, esto es para evitar cualquier acción contra el accionista minoritario. En relación a la transferencia de acciones, obviamente sigue siendo libre. Lo que se establece es que debe ser inscrito en el libro de acciones de la sociedad cuando se le notifica, pero lo que me pide es que le adjunte el documento de compra-venta o de transferencia de acciones al organismo de administración del ente, para que éste tenga un comprobante, que lo tenga archivado. Con respecto al órgano de administración, que no tenía una regulación específica, se le agrega un par de temas que tienen que ver con el funcionamiento interno y las reuniones. Por un lado, que si actúa el órgano en forma colegiada, se designe un representante legal. Y también que se va a permitir la posibilidad del voto acumulativo cuando esta representación actúa colegiada. Por otro lado, las reuniones que carecían de algún formato incluye un detalle de funcionamiento interno, establece que si son presenciales, sean en la sede o en otro lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta limitación no estaba antes. Se podían hacer en cualquier lugar, ergo se podían hacer fuera del país, lo cual es complicado porque la tutela y el organismo de control y la sede están en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si hago una reunión presencial, la tengo que hacer dentro de la égida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obviamente las utilizadas a distancia tendrán que tener las previsiones de la resolución 11 del 2020, que es la que antes vimos en la filmina, llevando los recaudos establecidos allí, es decir, que tengan libre acceso todos los socios, que sea comunicada fehacientemente, que se grabe, que la redacción, que la guarden por 5 años y que se transcriba el libro de actas. Es decir, esto le aplica, como dijimos, a estas reuniones y obviamente a las del órgano de gobierno y de fiscalización. El órgano de gobierno se le aplicaron también un formato similar. Lo importante es que hace hincapié en la posibilidad de que los socios que estuvieron presentes o los ausentes puedan impugnar las decisiones asamblearias. Es decir, que no sea óbice de que, bueno, ok, y no estaba previsto, y acá ¿qué se aplica? Bueno, se aplica la normativa de la ley, supletoriamente de la ley general de sociedades, que está previsto también en la 27349, que le dio origen a la SAS. Y me agrega también que los representantes de sociedades extranjeras, es decir, aquella sociedad extranjera que es socia de una SAS argentina, tiene que estar representada por alguien. Bueno, el único representante que va a poder asistir es aquel inscripto en la IGJ por el 118, es decir, si hay sucursal, o por el 123, sociedad de otra sociedad, en la República Argentina. Es decir, no se van a aceptar temas que sean de inscripción a través de presentaciones a través de apoderados que no aparecen en ningún lado, que no tienen un mandato específico. Por el otro lado, en el órgano de fiscalización, que lo único que decía era la presidencia del órgano, acá también se lo tomó como digamos, se lo asimiló a lo que pasa en las sociedades por acciones SA, la llamada sociedad anónima, que en realidad hoy no es anónima, ¿no? Conocemos por toda la legislación
habitual que tienen que ser identificados todos los socios. Entonces, se aclara que podrá prescindir de la sindicatura, pero en el caso de alcanzar el monto del inciso 2 del artículo 299 de la ley, bueno, en ese caso el órgano de fiscalización es obligatorio. Y me hace un aditamento, me dice que no puede ser socio ni auditor, no puede ser la misma persona. El órgano de fiscalización, el fiscalizador, va a tener que ser una persona que no sea el auditor, que no sea un socio y que no sea obviamente el administrador. Es decir, la idea es que tenga plena independencia. Y por otro lado, cuando se prescinde de la sindicatura, me obliga a nombrar a un administrador suplente para el caso que no tuviera, digamos, tuviera algún inconveniente. Si no hay órgano de fiscalización, también está haciendo hincapié en el derecho de los accionistas a efectuar por sí el acceso a la información y poder documentarse de aquellos temas que ellos quieran saber, como se hace con el artículo 55 en la Ley General de Sociedades en relación a que todos los socios tienen derecho a información y si no hubiera órgano de fiscalización le compete al socio por sí mismo. En cuanto a lo que podríamos llamar documentación al cierre del ejercicio, la anterior redacción solo preveía poner a disposición el balance con anticipación. Acá se le pone que debe enviarlo por correo electrónico a la dirección específica y de correo electrónico que tenga denunciado cada accionista y cada integrante de los órganos, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha en la cual se va a tratar. Y además se le exige que los estados contables que hablan de balance, estado de resultados y memoria en la ley, se pongan a disposición del órgano de gobierno no más dentro de los 4 meses posteriores al cierre. Como vemos, el estatuto lo que trata de hacer es decir, bueno, no vamos a entregar un cheque en blanco de que con esta estructura se parezca a una sociedad offshore o una sociedad con nulos requisitos fiscales. Si bien desde el punto de vista impositivo no tienen ninguna exención, la realidad es que todo lo que se le permite hacer rápidamente y la baja calidad del control hace que, bueno, se puedan ver perjudicados temas intrasocietarios y extrasocietarios, es decir, la falta de transparencia en la administración, la posibilidad que tienen de actuar como un ente para el afuera y realmente ser una sociedad unipersonal donde no tiene límites lo que se puede hacer. Por eso es muy interesante poder prever estos temas en el estatuto para luego no caer en controversias o en otras situaciones de grandes escándalos financieros. Por último, en relación a las causales de disolución y liquidación, habla específicamente de cuáles pueden ser las causas de resolución parcial y de disolución y liquidación y el derecho de receso que tiene el accionista que cuando se retira de si existiera una resolución parcial del contrato societario. Como vemos, se termina redondeando. Después hay un par de resoluciones más que tienen que ver con refrendar las firmas digitales de los integrantes de los que no habían cumplimentado esta resolución, pero digamos que tienen que ver más con visos de orden formal.
por eso no los incluí en esta firmina. Bueno, acá daríamos por terminada nuestro primer día del ciclo de conferencias sobre temas de actualización societaria que propuso nuestra presidenta y fue aceptado por la mesa directiva y las autoridades, y nos encantaría poderlos tener como asistentes por ahora virtuales en los próximos meses, y cuando llegue el momento quizás nos podamos ver y podamos interactuar cuando termine la cuarentena y poder acceder. Pueden también tomar aprovecho a pasar, como dirían los chivos, también pueden pasar por la dirección académica y tomar alguno de los cursos que se están dando sobre este y otros temas, y participar también en la Comisión de Estudios Societarios, aquellos que les interesa esta temática, que también vienen llevando adelante reuniones virtuales, y obviamente se venían llevando las reuniones como el resto de las comisiones, pero bueno, también los esperamos porque se pueden seguir inscribiendo vía virtual. Bueno, dicho esto, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos en la próxima reunión, y bueno, cuídense y nos vemos prontamente. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas.